Ok, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia de Historia Universal Contemporánea. El día de hoy, bueno, vamos a darle cierre precisamente a lo que es al tema de lo que es la crisis bursátil de 1929. ¿Va? Ok, nos habíamos quedado precisamente en... Permítame. Nos habíamos quedado en estos puntos precisamente. ¿Va? Como tal, bueno, ya no va a ser necesario volverlo a anotar, pues solamente es como para retomar precisamente los puntos donde se había quedado. ¿Correcto? Volvemos a ver todo, bueno, vamos a revisar precisamente esta parte. Habíamos quedado precisamente en esta parte de que, bueno, la crisis económica o la crisis más bien se había producido precisamente por la baja de los puntos en lo que es la bolsa de valores, pues bueno, había afectado a gran parte de lo que va a ser toda Europa. Digamos precisamente al punto específico, las consecuencias de la crisis como tal. Las consecuencias, dice, bueno, abarcan desde lo que va a ser Sudamérica hasta Australia y dieron paso a unos años conocidos como los de la Gran Depresión, que ya habíamos mencionado precisamente qué era esto de la Gran Depresión. Lo que, bueno, va a incluir, entre otras tantas cosas, pues, primeramente una crisis financiera, es decir, la tasa de endeudamiento y la no devolución de préstamos, pues, bueno, lleva a lo que va a ser la quiebra de muchos bancos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es decir, los bancos habían adquirido muchísimas de lo que van a ser las inversiones, porque se estaban vendiendo precisamente a bajo costo, cuando se consideró que iba a haber pérdidas económicas, pero bueno, los bancos lo hacen con la intención de obtener precisamente la oportunidad de hacerse de una ganancia. Desafortunadamente, pues la bolsa no se había estabilizado, entonces bueno, va a llevar precisamente a que vuelva a caer la bolsa, como ya lo hemos estado viendo. Y pues bueno, esto va a llevar a que los bancos pues bueno vayan a perder su ganancia e inclusive muchos de ellos van a llegar a perder prácticamente todo lo que es el capital propiamente. ¿Sí? Esto bueno, va a llevar también a lo que va a ser la quiebra de algunas empresas, la falta de liquidez económica, es decir, la falta de recursos necesarios, pero también lo que bueno, produce precisamente la falta de producción. ¿Por qué? Porque si no hay el suficiente capital, pues bueno, no va a haber producción. Se va a dar también lo que es la crisis industrial y comercial. Dice el bajo en la demanda. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente, primeramente, pues si no hay producción, pues bueno, vamos a tener precisamente muchas personas despedidas, vamos a tener bajos recursos en muchas de las familias y bueno, esto va a llevar a que cada día los productos se vayan comprando menos. Esto, bueno, obviamente va a repercutir en la demanda, lo que automáticamente pues repercute en la baja de los precios y pues los beneficios empresariales a las ganancias de las empresas. Además de, bueno, una crisis laboral a lo largo de los distintos países. Bueno, entonces, si se fijan, aquí para no meternos tanto en un discurso largo, pues básicamente vamos a tener una bola de nieve que se va a ir haciendo cada vez más grande. Se va a dar una crisis agrícola. Dice, esta ya de por sí estaba en malas condiciones. La crisis que se viene, pues bueno, básicamente acentúa todavía más, de manera más fuerte lo que va a ser la crisis económica. La crisis internacional, es decir, se reducen los préstamos a Europa y el capital de Estados Unidos pues regresa. Es decir, este país adopta medidas proteccionistas para favorecer su producción. Una medida proteccionista, haciendo como un poquito un tema amplio, una medida proteccionista no es otra cosa más que un país o una nación cierre sus puertas precisamente a inversiones o que busque que las empresas de ese país solo inviertan dentro de lo que va a ser el mismo país. Este tipo de medidas proteccionistas ya lo hemos estado viendo en la actualidad con lo que va a ser el gobierno de Trump. Si es que ustedes, bueno, lo han revisado por ahí en alguna ocasión, quiero pensar que sí, porque básicamente es un tema que se ha estado manejando en muchísimos de los noticieros. Básicamente es la idea de que las empresas que se encuentran en otros países, bueno, regresen precisamente a su país y que el dinero pues prácticamente quede dentro de las arcas del país, que obviamente beneficien solo a los estadounidenses. En esta época, bueno, también vamos a tener medidas proteccionistas, es decir, que buscan que el capital que se encuentra en otras naciones, pues regrese para lo que va a ser a Estados Unidos. De esta manera, pues obviamente se busca que protegerse precisamente de la crisis económica que se está viendo a lo largo de toda Europa. Y bueno, solo repetimos, bueno, revisamos esta parte nuevamente.
De igual manera, bueno, el evento más importante es cuando un joven austriaco comienza a ofrecer confianza entre su gente. Aquí vamos a tener en Alemania lo que es la ascensión o la aparición de alguna manera dentro de la escena pública de Adolf Hitler, que, bueno, ya habíamos mencionado que con lo que son los tratados de Versalles, precisamente que habían dejado en muy malas condiciones a Alemania, más lo que va a ser la crisis económica que va a acentuar todavía la pobreza más fuerte en Alemania, es decir, la crisis básicamente económica, pues bueno, va a traer como consecuencia que por ahí vaya apareciendo este personaje como una posible redención para Alemania. Pero bueno, eso lo vamos viendo más adelante. Bueno, otorgaba soluciones para una gran Alemania. La Gran Depresión, dice, fue una profunda recesión económica mundial que empezó en 1929, como ya lo hemos mencionado, y terminó en diferentes momentos de los años 30 o inclusive principios por ahí de los 40. El fin de la depresión, bueno, se va a asociar con la aparición de la economía de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que empieza precisamente en 1939. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El comercio internacional, bueno, desafortunadamente se ve afectado, dice, al igual que los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. Bueno, recordemos, al estar tan ligadas las distintas economías nacionales, pues bueno, cuando una de ellas o algunas de ellas tienen pues crisis económicas, pues bueno, esto va a repercutir a otros países, como es el caso precisamente de México, ¿no? En el caso de México, bueno, va a haber un aprovechamiento por ahí. ¿Por qué? Porque finalmente, pues México va a ofrecer muchísimos de sus productos que, bueno, son para la guerra. ¿Va? Las zonas rurales, bueno, ya lo habíamos mencionado, sufrieron, dice, cuando los precios cayeron entre un 40 y un 60% frente a la caída de la demanda, con muy pocas alternativas de trabajo. Es decir, es como si tú tienes tu producto, supongamos tú tienes tu cosecha de aguacate, de jitomate y demás, tú los vendes a lo mejor, supongamos, por poner un ejemplo, no sé, a 15 pesos el kilo de cada uno de estos, supongamos, o es un decir. Pues resulta que ahora lo vas a tener que dar 40 o 50% o a veces hasta 60% todavía más bajo. ¿Por qué? Porque lo que te urge es al menos sacar lo que le invertiste. Entonces, bueno, esto va a llevar precisamente a una crisis todavía más fuerte. Además de que el campesinado, pues bueno, desafortunadamente pues no tenía muchísimas posibilidades de encontrar otro tipo de trabajos, porque aparte, bueno, teníamos precisamente una crisis también laboral. Y bueno, más adelante nosotros vamos a estar revisando precisamente ya lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero hasta aquí vamos terminando con lo que es con la crisis bursátil de 1929. Obviamente, muchachos, esto solo es un pequeño panorama de manera muy básica de lo que va a ser este evento en particular, ¿no? Si ustedes desean meterse más a fondo, bueno, pueden revisar un poco más de bibliografía referente precisamente al tema. Y a su vez también pueden revisar a lo mejor algunas otras crisis que se hayan dado a lo mejor directamente lo que es en Europa o en algún otros lados y cómo han ido estas afectando precisamente a México. Es decir, es un tema que es muy amplio y que, bueno, sería muy importante que lo pudiéramos revisar mucho más a fondo. ¿Va? Por el momento hasta aquí la estamos dejando. Cualquier duda recuerden enviar sus mensajes directamente al grupo o hacerlos directamente en la clase presencial o la asesoría presencial. ¿Va? Que tengan muy buena tarde.